Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Buenos días para todos. Ingeniera Erika, te escuchamos. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos en esta mañana, ya hoy viernes 15, terminando semana. Bueno, hoy tenemos nuestra sesión 10, programa para tareas de alto riesgo en nuestra comunidad. Hoy es el final de esta etapa que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, me presento, Erika Serrano, la experta líder de la comunidad en tareas de alto riesgo. Y pues como les decía, hoy tenemos nuestra última sesión de estas 10 sesiones que tenemos en esta comunidad. Espero que ya somos 54 asistentes, espero que tengamos un desarrollo bastante interesante. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo y vamos a tratar de atenderlas todas en lo posible. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Gracias, ingeniera. Buenos días para todos nuestros asistentes. Vamos a iniciar con el sondeo. Vamos con la primera pregunta. Un programa para tareas de alto riesgo debe contemplar: opción A, identificación de peligros y evaluación de riesgos; opción B, horario laboral; y opción C, contratos del personal. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. ¿Cómo nos fue, Pablo? Bien, vamos con los resultados. Por la opción A, el 100% de los asistentes, ingeniera. Opción B, 0 y opción C, 0. Gracias. Continuamos con la segunda pregunta. Es obligatorio por marco legal el programa para las siguientes tareas de alto riesgo: A, alturas, espacios confinados y accidentes mayores; B, eléctrico y caliente; C, minería. Bien, vamos con las respuestas. Por la opción A, alturas, espacios confinados y accidentes mayores, el 90%. Opción B, eléctrico y caliente, el 10%. Y por la opción C, minería, el 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. ¿Cada cuánto se recomienda revisar y actualizar como mínimo el programa para tareas de alto riesgo? A, una vez al año; B, cada auditoría; C, cada 6 meses. Bien, vamos con las respuestas. Por la opción A, una vez al año, 54%. Opción B, cada auditoría, el 5%. Y por la opción C, cada 6 meses, 41%. Muchas gracias a todos los asistentes. Ingeniera, por favor, continúa. Bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces, vamos hoy. Somos 85 asistentes ya. Este día está muy frío. Está haciendo muchísimo frío aquí en la sabana de Bogotá. Pero bueno, espero que ustedes en sus trabajos estén un poquito más cálidos que nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Definir criterios prácticos para formular el programa de tareas de alto riesgo. Esta comunidad ha sido bastante interesante en estas 10 sesiones, incluyendo la de hoy, porque hemos ido desarrollando juntos temáticas, desarrollando criterios, analizando escenarios. Y pues la idea de hoy es como recolectar toda esa información que hemos hecho durante estas 9 sesiones anteriores y en la 10ª, que es hoy, poder formular el famoso plan, el programa de tareas de alto riesgo.
Ustedes me van a decir, Erika, pero entonces hay que tener un programa como tal. Bueno, vamos a ver si es un programa, si es un plan, qué nos pide la normatividad desde el escenario de los objetivos específicos, que nos da identificar marco legal aplicable, identificar aspectos administrativos y aspectos técnicos. Bueno, retomando lo que hemos analizado durante estas sesiones en esta comunidad, recordemos que no hay una norma, no hay un marco legal que defina las tareas de alto riesgo como tareas de alto riesgo. Estas son definidas o estandarizadas por su alto índice de mortalidad, de accidentalidad derivada de muertes de los trabajadores. Estas son alturas, espacios confinados, eléctrico, caliente y sustancias químicas. Es diferente el escenario en actividades de alto riesgo, que en actividades de alto riesgo sí hay una normatividad, la 2013, que la determina como actividades de alto riesgo, minería, trabajos con aeronáutica civil, etcétera. Pero en el caso de tareas de alto riesgo no hay una norma colombiana que diga estas 5 tareas son tareas de alto riesgo como tal, entonces no están estandarizadas como tareas de alto riesgo, sino que se estandarizan debido a la alta accidentalidad que deriva en muerte de los trabajadores. ¿Qué es lo que sí tenemos? Tenemos unos marcos legales que reglamentan estas tareas como tal, pero como tareas, no como tareas de alto riesgo. Erika, no entendí, ya les explico. No hay un marco legal que reglamente las tareas de alto riesgo como tareas de alto riesgo. Es decir, no hay una norma que diga alturas, confinados, eléctricos, son tareas de alto riesgo y deben ser manejadas de la siguiente forma. No. ¿Por qué? Porque en el caso de las actividades de alto riesgo están asociadas a enfermedades laborales y al régimen pensional. En las en las tareas de alto riesgo como tal, estamos asociándolas a la muerte, es decir, accidentalidad laboral, entonces no están reglamentadas. ¿Qué es lo que sí hay? La resolución 5018 del 2019 que da alineamientos CCST para la energía eléctrica. La resolución 491 del 2020 que reglamenta el tema de espacios confinados. La resolución 4272 que reglamenta el tema de trabajo en alturas y el decreto 1347 que establece el programa de prevención de accidentes mayores. ¿Qué es lo que pasa con esta norma? En ninguna parte dice esta, por ejemplo, la resolución 491 establece que espacios confinados es una tarea de alto riesgo y por lo tanto, ¡frum! Es a lo que me refiero. Entonces, espero haberme hecho entender un poco mejor. Miremos si por acá hay preguntas. Marina del Carmen, buenos días. Marta Cecilia Cruz, buenos días. Muchas gracias, Marta Cecilia, por tu mensaje. Listo, entonces sigamos. Lo que les mencionaba con el 2090 de las actividades de alto riesgo, 2013 del COPAS como tal, perdón, me equivoqué, es actividades de alto riesgo, están decretadas por el decreto 2090 del 2003, que son minería, altas temperaturas, radiaciones ionizantes, a sustancias cancerígenas, aerocivil, la aeronáutica civil, cuerpo de bomberos y el INPE. ¿Esto qué significa? Que está asociado a régimen pensional, a lo que tiene que ver con la pensión, enfermedades laborales derivadas de esas actividades como tal. Pero en este caso estamos hablando de tareas de alto riesgo que están asociadas a la alta accidentalidad y que esta accidentalidad deriva de la muerte del trabajador por lo general. Hemos visto en escenarios anteriores que en nuestra matriz de peligros debemos identificar las tareas de alto riesgo como su probabilidad y su consecuencia está asociada a la consecuencia está asociada a la muerte del trabajador. Entonces, por eso una tarea de alto riesgo siempre nos va a dar no aceptable dentro de la matriz de peligros. Erika, pero si ya lo controlé, si tengo todo establecido, específicamente lo que nosotros recomendamos es que las tareas de alto riesgo siempre estén marcadas, así como el decreto 2090 establece que deben ser identificadas dentro de la matriz de peligros las actividades de alto riesgo, deben identificar también las tareas de alto riesgo dentro de su matriz de peligros. Es una recomendación que hacemos nosotros como tal. Bueno, sin más preámbulo, vámonos con la parte administrativa y operativa y legal del programa de tareas de alto riesgo. Resulta que hay una normatividad que sí establece programa de protección, digamos como programa de protección y prevención de tareas de alto riesgo. En otros casos no. Vamos a poner el ejemplo con la normatividad que estábamos viendo ahorita. Existe normatividad para eléctrico, confinados, alturas y accidentes mayores. ¿Cuál nos hizo falta? Caliente. En Colombia no hay una normatividad que reglamente el trabajo en caliente. Nosotros nos basamos o nos apoyamos en OSHA 1926, subparte J, en protocolos estándares de la Comunidad Andina de Naciones, etcétera, para poder de alguna manera generar nuestro programa de protección para trabajo en caliente. Pero bajo marco normativo en Colombia no hay una exigibilidad del mismo. En ese orden de ideas, miremos cada uno de los que sí nos exige el marco normativo. Tenemos la resolución 4272 del 2021, en el artículo 4, habla del programa de prevención y protección contra caídas de alturas. Entonces, aquí en la resolución 4272 nos exigen un documento
Dice, debe contar con un programa donde debe identificar las tareas de trabajo en alturas y su ubicación. ¿Ok? Y el programa de la empresa debe identificar cada riesgo de caída en el lugar de trabajo, documentar varios métodos de trabajo como tal, adaptar procesos, controlar el riesgo de caída, aplicando específicamente los controles del 1072 o normas que lo modifiquen o sustituyan. ¿Cómo así? Dentro del ejercicio que estamos realizando, se me va a ir por acá el cronómetro para que no me vaya a pasar de tiempo. Vamos en 13 minutos ya. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la resolución 4272 del 2021 en el artículo 4? Debemos tener un programa de protección, de prevención y protección contra caídas de alturas. O sea, este es obligatorio en el tema de trabajo en alturas. ¿Qué debe contener este programa según el artículo 5? Debe contener objetivo, alcance, marco legal, marco conceptual, roles y responsabilidades, requisitos de capacitación y entrenamiento, un cronograma, identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. Me voy a detener un poco acá. En conferencias anteriores donde hemos hecho el análisis de identificación de peligros y evaluación de riesgos en tareas de alto riesgo, por favor busquen cómo se hace esa evaluación de riesgos para que lo tengan en el radar, que siempre la probabilidad es con la que podemos jugar, pero la consecuencia siempre debemos asociarla a la muerte. Para que sea una tarea de alto riesgo está considerada como consecuencia más grave siempre la muerte. Inventario de actividades con su definición de tareas rutinarias y no rutinarias, procedimientos de trabajo documentados, medidas de prevención, sistemas de acceso para trabajo en alturas, medidas de protección, procedimientos en caso de emergencia y los indicadores de gestión específicos alineados al decreto 1072. Entonces, para los que me preguntan, Erika, ¿qué debe contener mi documento de programa de protección contra caídas? Ok, aquí nos lo está diciendo en el artículo 5 cuál es el contenido. El lunes 18 a las 8 de la mañana en la comunidad de trabajo en alturas tendremos nuestra sesión número 10 y vamos a desglosar este capítulo como tal, este artículo 5 como tal, para que estén muy pendientes de conectarse en trabajo en alturas. Hoy, por el tema de que son tantas, acuérdense que tenemos solamente 50 minutos para poder desglosar toda la normatividad y todo el marco teórico que tenemos, pues no vamos a detallarnos mucho en qué significa cada cosa, a no ser que ustedes tengan preguntas en el enlace. Lo vamos a mencionar como cuál es el contenido, pero no vamos a entrar a detalle, a no ser que tengan preguntas como tal. ¿Listo? Eso es lo que nos especifica, nos pide la resolución 4272 en cuanto al trabajo en alturas. Ahora, ¿qué nos dice la resolución 491, artículo 12, en temas de gestión de espacios confinados? Pues hay que tener un programa de gestión para el trabajo en espacios confinados. Entonces, de las 5 tareas de alto riesgo que hemos mencionado, vamos con 2 que nos piden un programa. Es decir, que la pregunta 2 vamos a irla desarrollando en este ejercicio. Entonces, ya tenemos alturas como programa obligatorio. Ahora espacios confinados. ¿Qué nos dice? El artículo 12 dice que se debe generar un programa de gestión para trabajo en espacios confinados, el cual debe contener objetivo general, alcance del programa, marco conceptual y legal, roles y responsabilidades, análisis de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores. ¿Ok? Inventario, clasificación y ubicación de los espacios confinados, si es tipo A, tipo B, tipo C, si es clase A, clase tipo 1, tipo 2, perdón, clase A, clase B, clase C, es dependiendo de lo que ustedes clasifiquen dentro de su condición de trabajo en espacios confinados. Procedimiento documentado y los anexos definidos por el empleador y o contratante. Medidas de prevención, medidas de protección, procedimientos en casos de emergencia y los indicadores de gestión alineados con el 1072 y la 0312 o aquellas que las modifiquen o sustituyan. ¿Qué significa? Que vamos en los 2 programas como tal, que es alturas y espacios confinados, y en los 2, además de las medidas de prevención, de protección, de identificación de peligros y riesgos, nos están pidiendo indicadores, que es importante que tengamos en cuenta, que deben estar alineados con el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. ¿Por qué? Porque son los indicadores que nos han establecido dentro del macro de lo que es el sistema de gestión. Entonces, nuestros programas deben ir alineados a esa estructura para no inventarnos lo que ya está inventado. ¿Ok? Por ejemplo, el indicador de la 1072 habla de tener una política. Pues en la política se habla de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, aquí, dentro de la resolución 491, me voy a inventar un indicador es cuántos accidentes de trabajo de espacios confinados hubo respecto a los accidentes de trabajo que hubo en la empresa. ¿Qué significa eso? Que yo estoy alineada con esa política en prevención de accidentes laborales como tal, ¿ok?
Miremos ahora el decreto 1347 del 2021, que es el Programa de Prevención de Accidentes Mayores. Miremos si hay preguntas antes por acá. Marta Lucía Ortiz. Hola, Marta Lucía Ortiz. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte. No hay preguntas por ahora. Sigamos. El programa de prevención de accidentes mayores que se adopta en el presente capítulo, es decir, en el artículo 224.612.6 del decreto 1347 del 2021, ¿qué dice o qué se establece? Este documento o digamos como programa, para darle el nombre que tal, corresponde a qué? A lo que tiene que ver con prevención de accidentes mayores. Cuando hablamos de accidentes mayores, estamos asociados a accidentes con sustancias químicas que tengan que ver con cosas graves o fatales. Me explico. No es que yo tengo en la oficina el jabón de lavar la loza y el desinfectante del piso con el que hago aseo. ¿Me aplica el programa de accidentes mayores? No. Me aplica cuando yo manejo volúmenes de sustancias químicas que están dentro del decreto consideradas peligrosas o que su dosis o su volumen, perdón, puede llegar a ser considerado peligroso, que explote y se vaya toda la planta, se vaya toda la población, se vaya todo el municipio, se vaya todo el barrio, etcétera. Eso es un accidente mayor como tal. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Este programa de prevención de accidentes mayores se adopta como tal y este documento contiene las acciones, procedimientos e intervenciones integrales que se realizan con el fin de incrementar los niveles de protección de la población y el ambiente mediante la gestión de riesgo en instalaciones clasificadas. ¿Esto qué significa? Nosotros dentro de la clasificación tenemos que ir al decreto para validar cuáles son las sustancias, cloros, amonios, etcétera, que nosotros podemos tener como sustancias peligrosas, ¿cierto? Y habla de la protección de la población y el ambiente también, o sea que está asociado también a un tema ahí de la parte ambiental que me parece muy interesante para los que son ambientales y nos acompañan. Les puede servir mucho este programa de prevención de accidentes mayores como tal. Entonces, el decreto 1347 nos establece cuál es el programa y qué debe tener. Entonces, el documento que debe tener el programa de accidentes mayores tiene que tener listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores y a cantidades umbral, registro de instalaciones clasificadas, sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores, plan de emergencias y contingencias, informe de seguridad, reporte de accidentes mayores, investigación de incidentes y accidentes mayores, inspección y vigilancia y control, información disponible al público, intercambio de información relacionada con accidentes mayores que puedan tener impacto transfronterizo, información con fines de gestión territorial de riesgo e información con fines de ordenamiento territorial. Entonces, esto nos está diciendo a nosotros que de las 5 que nosotros estábamos analizando en tareas de alto riesgo al inicio, tenemos 3 que nos exige por normatividad el programa de prevención de accidentes o el programa de protección contra caídas o el programa de prevención de espacios confinados. ¿Eso qué significa? Que de las 5 tareas de alto riesgo hay 3 normativizadas. En la parte eléctrica como tal, en la parte de seguridad y salud en el trabajo, no piden un programa de gestión como tal, ni en la parte de trabajo en caliente porque no tenemos normatividad asociada a trabajo en caliente. Entonces, vamos a ver un ejercicio ahorita. Erika, entonces tú me estás diciendo que debo crear un programa por cada uno o debo crear un programa para todas las tareas de alto riesgo. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? La vamos a ver más adelante, en 2 diapositivas adelante, para que lo tengan en el radar. ¿Cómo vamos? Entonces vamos a ver cómo nos fue con el sondeo. La pregunta 1 decía que si dentro del programa de tareas de alto riesgo se debe contemplar la identificación de peligros y riesgos. Verdadero, el 100% contestó que verdadero y efectivamente la respuesta es A, verdadero. En la segunda pregunta, el programa de tareas de alto riesgo es obligatorio para A, alturas, espacios confinados y accidentes mayores. Estos contestaron el 90% y un 10% contestó que la parte eléctrica. Recuerden que en la normatividad de la parte eléctrica no nos obliga a tener un programa de prevención de tareas de alto riesgo como tal en la parte eléctrica. Entonces, la respuesta correcta es A, alturas, espacios confinados y accidentes mayores. Y la actualización del programa de tareas de alto riesgo decíamos una vez al año 54% y el resto decía que cada 6 meses o cada auditoría. La recomendación es revisar y actualizarlo cada año, un mínimo una vez al año, que es cuando se revisa todo el sistema de gestión, cuando se hace la revisión gerencial, cuando se hace la auditoría interna. Bueno, puede que hayan empresas que hagan auditorías cada 3 meses o cada 6 meses, no hay problema, pero como mínimo, ustedes pueden hacer más revisiones si ustedes consideran durante el año, no hay problema, pero como mínimo se debe hacer una vez al año. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta fotografía y vamos a analizar qué encontramos acá.
John Harry me pregunta, buenos días, ¿hay link de asistencia? John Harry, cuando te inscribes al seminario para entrar al webinar, ahí ya queda el registro de tu asistencia, por decirlo así, y ya puedes obtener tu certificado con la participación del 80% de esta actividad. ¿Listo? Pueden descargar sus certificados una vez haya terminado esta conferencia, creo que 8 días después pueden entrar y descargarlo directamente de la página de Posipedia. Es como por la pregunta más general que nos hacen respecto al certificado. Bueno, miremos esta fotografía y cuéntenme, ¿qué encontramos en esta fotografía? Desde el punto de vista de inspección, ¿qué encontramos en esta fotografía? Tenemos un andamio. ¿Cuántos cuerpos? Miremos, tenemos 1, 2, 3, 4 cuerpos de andamios, ¿sí? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué vemos ahí que nosotros podamos tener en cuenta para nuestro programa de tareas de alto riesgo? Evidentemente es una tarea de alto riesgo asociada a trabajo en alturas, ¿ok? Tenemos un trabajador que arma su andamio, que es un andamio estructural, y no coloca las diagonales completas o la estructura completa, sino que al final coloca una línea de vida vertical como horizontal y se conecta de la misma. Digamos que aquí lo podemos ver un poco mejor. Como vemos, está la vertical porque tenemos el gancho conectado y el nudo amarrado al otro lado. Ahí tendríamos una condición dentro de la evaluación de riesgos y la identificación de peligros y evaluación de riesgos que encontramos ahí. Uno, que estamos usando el equipo que no corresponde para la actividad porque estamos utilizando una vertical como una horizontal, una línea de vida vertical como una línea de vida horizontal. Adicional a eso, en este caso, falta que se arme el cuerpo completo. A él le faltó armar el cuerpo completo para que le dé sujeción y soporte estructural para cuando él tenga como ese impacto, porque ahí simplemente están amarradas las últimas de la última horizontal que tenemos ahí y no tenemos las diagonales puestas ni el corral formado totalmente para proteger al trabajador. Además que la plataforma no está completa. Entonces, ya encontramos inspecciones acá. Vamos a ver qué más nos dicen por acá. Bueno, hoy están muy juiciosos, 149 asistentes, no han hecho preguntas. Bueno, me parece muy bien, porque entonces estamos claros con el escenario. Entonces, dentro de este escenario nos aplicaría, vamos a contestar acá en el chat, nos aplicaría programa de tareas de alto riesgo, en este caso, porque es una tarea de alto riesgo, trabajo en altura, ¿nos aplicaría a hacer un programa, sí o no? ¿Listo? Esa es una primera pregunta. Ahora, vamos a ver qué contiene el programa o qué debe contener el programa de tareas de alto riesgo dentro del ejercicio. Erika, ¿vamos a hacer un programa por cada tarea o vamos a hacer un programa para todas las tareas? Bueno, como vimos, de las 5 tareas de alto riesgo, hay 3 que exigen un programa como tal y hay otras 2 que no lo exigen como tal. ¿Cuál es mi recomendación o la sugerencia que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo? Ustedes pueden hacer un solo programa de tareas de alto riesgo que contenga mínimo las 3 legales que acabamos de ver. Obvio, esto si ustedes tienen la tarea, porque pues si ustedes son una empresa administrativa donde ustedes no tienen espacios confinados como trabajo, pues no deben hacer programa de espacios confinados porque no les aplica. Eso es literalmente obvio, ¿cierto? Pero en el caso que nos aplique alturas, confinados y accidentes mayores, debemos incluir el programa dentro de esas 3. Ahora, ¿qué pasa con las otras 2? Podemos guiarnos de las que ya existen, de la normatividad que ya existe para crear el programa para la parte eléctrica y crear el programa para la parte de trabajo en caliente. Entonces, cualquiera de las 2 opciones es válida. O hacemos uno por cada tarea, que la norma establece de las 3 primeras cómo hacerlo, o hacemos un solo programa que contenga la estructura de las 3 y las otras 2 que contengan la estructura de las 3. Erika, no entendí. ¿Cómo así? Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio como si fuéramos a hacer un solo programa para las 5 tareas de alto riesgo. Entonces, ¿qué debe tener en el capítulo 1? Los objetivos y el alcance para tareas de alto riesgo en el caso de alturas, confinados, accidentes mayores, trabajo eléctrico y trabajo en caliente. Marco conceptual y legal de las 5 tareas que estamos hablando en este caso. Erika, es que me parece que puede ser muy complicado porque se me puede escapar algo. Listo, entonces haz los individuales, no hay problema. Lo importante es que tengas el programa. Insisto, desde el marco legal solamente es obligatorio los 3 primeros. Alturas, confinados y accidentes mayores. Los otros 2 los puedes hacer como una proyección de los 3 primeros que te acabo de mencionar. Entonces, para la parte eléctrica y espacios confinados, puedes guiarte con esta estructura que te estoy dando en este caso. Dentro del capítulo 2 podemos colocar roles y responsabilidades.
¿Qué rol tiene cada persona en espacios confinados, en trabajo en alturas, en accidentes mayores, en trabajo en caliente y en trabajo eléctrico? Y la capacitación y entrenamiento que deben requerirse para esas actividades. Por ejemplo, en el caso de espacios confinados y trabajo en alturas, nos dan unos roles de capacitaciones y entrenamiento que nos pueden servir bastante para podernos guiar en la parte eléctrica y en la parte de trabajo en caliente. Erika, pero es que como no hay normativizada la capacitación para trabajo en caliente, ¿qué capacitación le doy? Bueno, en asesoría y en apoyo con tu ARL y con tus asesores de seguridad en el trabajo, en este caso el responsable, los asesores que tengas, pueden definir cuáles van a ser las capacitaciones en trabajo en caliente, por ejemplo, que no tiene marco normativo, que no tiene un escenario como tal, y se pueden guiar de las normas internacionales o normas mayores. Voy a poner un ejemplo, OSHA 1926. Su parte J, que es la que habla de trabajo en caliente, por ejemplo, les puede servir mucho para establecer cuáles son las capacitaciones que van a dar. Pero en el caso de alturas y espacios confinados, nos dan unas capacitaciones específicas con una intensidad horaria específica. Como les digo, ahorita podemos validar. En el lunes 18 tenemos la conferencia de trabajo en alturas donde vamos a detallar estos roles y responsabilidades y esta capacitación y entrenamiento. ¿Ok? Bueno, en el capítulo 3, ¿qué podemos llegar a tener? Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Dentro de la evaluación, identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Entonces, tenemos acá la identificación de un peligro. ¿Cuál sería el peligro acá? Me han contestado por acá. César Hernando me dice, la resolución 5018, no entendía, gracias. No es clara la solicitud de un programa, sin embargo, al citar la NFPA 70E, sí da los lineamientos de un programa y la hace exigible. Claro, que es a lo que yo me refiero. No hay dentro de la, vamos a mirar acá para los que no tienen claridad acá. La 5018 que da los lineamientos SST de energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? La resolución 5018 no dice hagan un programa de protección para trabajo eléctrico en seguridad en el trabajo. No lo dice como tal. Cuando nos cita normatividad como la NFPA, obviamente, nos hace de alguna manera exigible el documento como tal para poderlo establecer dentro del riesgo que nosotros tenemos. A lo que me refiero como tal es que efectivamente la 5018 no es clara y no da alineamiento para hacer el programa como si pasa con trabajo en alturas y con espacios confinados. Entonces, cuando nosotros nos acogemos a una normatividad como la NFPA, se nos hace obligatorio el cumplimiento porque estamos alineados con una norma internacional como tal, pero no hay una norma en Colombia que lo reglamente. A eso era lo que me refería con relación al programa, pero muchas gracias, César Hernando, por tu aporte, ¿ok? Volvamos a la diapositiva en la que estábamos. Entonces, acá, ¿cuál sería el peligro que identificamos acá? Recuerden que peligro es la fuente y riesgo es la probabilidad por la consecuencia. Entonces, aquí, ¿qué peligro tenemos? Ojo, vamos a hacer el ejercicio a ver si nos acordamos de las conferencias anteriores. Entonces, ¿cuál sería el peligro acá y cuál sería el riesgo? Mientras yo tomo un poquito de agua que ya estoy sequita. Entonces, el peligro es la fuente. En ese caso, ¿qué tendríamos acá? El peligro, en este caso es trabajo en alturas, porque es la fuente que puede causar daño en la persona. ¿Y cuál será la probabilidad, la consecuencia? Una caída desde alturas que puede llegar a desencadenar en la muerte del trabajador. Erika, pero es que no siempre se van a morir. Puede que no le pase nada, puede que solo se fracture, pero no se muera. Claro, es cierto, nosotros no sabemos qué va a pasar en una consecuencia para el tema de trabajo en alturas, lo mismo que pasa con la parte eléctrica. Puede que la persona sufra electrocución o sufra electrización. Entonces, en electrocución, pues obviamente cuando la persona ya muere, y electrización es cuando la carga entra y sale sin afectar a la persona, más que de pronto par de quemaduras o algo, pero no lo va a matar. Lo que pasa es que recordemos que en tareas de alto riesgo siempre debemos apuntar a la consecuencia más grave, que en este caso sería la muerte. Entonces, aquí teníamos, Olga Lucía Hurtado nos dice, peligro, altura y riesgo, caída de altura. Muy bien, Olga Lucía, muy, muy conectada con nuestra conferencia. Entonces, ¿qué pasa? El peligro es trabajo en alturas y la consecuencia es una caída, como lo decía Olga Lucía, pero esa caída tiene la consecuencia de una muerte como tal, porque por eso lo estamos trabajando como tarea de alto riesgo. Entonces ya tenemos identificación de peligros y evaluación de riesgos. Vamos a mirar ahorita un video y en ese video podemos hacer un análisis de si es una tarea de alto riesgo o no para que lo puedan tener en cuenta. ¿Listo? Ok, entonces, dentro del capítulo 3 de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos, podemos llegar a tener todo el panorama
como antes se llamaba panorama de riesgos, todo el panorama de lo que son los peligros por cada tarea o una por cada una en el caso que ustedes quieran hacer un programa por cada una de las tareas que estén analizando. La evaluación de los riesgos, dependiendo de la metodología que ustedes utilicen, nosotros pues dentro del ejercicio que desarrollamos siempre estamos hablando de la GTC 45, que es como la metodología que más se utiliza en Colombia, pero pueden utilizar la que ustedes consideren y que esté documentada y que sea funcional y que sea viable y que le funcione a ustedes como tal, que les sirva a ustedes como tal, ¿verdad? Y el control de los riesgos, se recomienda utilizar la jerarquía de controles que nos establece el 1072 para que podamos tener el control como tal. ¿Listo? Dentro del capítulo 4, ¿qué podemos tener? Procedimientos de emergencia, perdón, capítulo 4, inventario de tareas de alto riesgo. Entonces aquí es donde entra el inventario, si son rutinarias, no rutinarias, cuáles son. Entonces alturas, confinados, eléctricos, trabajo en caliente y accidentes mayores en este caso. Una empresa que pudiera llegar a tener las 5, bueno, una petrolera, una minera, un sector construcción, ¿sí? Pero digamos que yo soy una IPS y la IPS no tiene espacios confinados ni tiene accidentes mayores, pero puede llegar a tener trabajo en alturas cuando subcontrata a un proveedor. Recuerden en la conferencia que tuvimos el 13 de compras, adquisiciones y contratación, donde el contratante es responsable por su contratista y proveedores en relación al sistema de gestión en seguridad en el trabajo y al cumplimiento de las normas. ¿Esto qué significa? Que si yo soy una IPS, pero yo ahorita para, no sé, para diciembre contrato una empresa que me lave las fachadas del edificio, mi edificio tiene 6 pisos, y contrato una empresa que me lave las fachadas para, pues, por la temporada y para que me instale los accesorios que necesito instalar para la temporada como tal. Entonces, yo soy responsable por esa empresa que yo estoy contratando para que haga trabajo en alturas. Entonces, Erika, entonces yo tengo que tener el programa como tal de protección contra caídas o lo debe tener la empresa contratista. Eso lo defines tú en tu contratación. ¿Cuál puede ser una buena solución? Que la empresa contratista, que es la que hace la actividad, que es la que hace la tarea de alto riesgo, que es la que sabe del escenario en el que se está exponiendo, pueda presentarte tu programa y tú le haces seguimiento al programa. Bueno, usted aquí dice en este programa que usted les va a dar curso de alturas, que les va a dar examen médico de alturas, que les va a hacer puntos de anclaje, bla, bla, bla. Entonces tú le haces seguimiento a ese escenario. O la otra opción es que tú digas, no, yo prefiero darle el programa de protección contra caídas, yo lo creo, yo lo elaboro y le digo, acójase, perdón, a este documento y lo dejamos en el esquema contractual. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando tenemos dos sistemas de gestión? Uno en riesgo 1, que es, por ejemplo, la parte administrativa en una parte de un edificio, y riesgo 5 en el caso de trabajo en alturas. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues siempre debe primar el riesgo más alto sobre el riesgo más bajo. ¿Esto qué significa? Que debemos estimar los controles para el riesgo más alto y no para el más bajo, porque pues en el caso del riesgo 1 no tendría necesidad de hacer programa de protección contra caídas, pero en el caso del riesgo 5 sí. Entonces, en ese orden de ideas, si tú vas a contratar una empresa que te haga un servicio que tiene riesgo 5 y que es una tarea de alto riesgo, pues es importante que le hagas control y supervisión de ese escenario. Entonces, en el inventario de tareas de alto riesgo, tú decides colocando en tu matriz de peligros las actividades, las tareas de alto riesgo que vas a utilizar dentro de la operación de tu proceso. Erika, no entendí. Insisto, soy una IPS y contrato una empresa contratista para que en diciembre me haga lavado de fachadas. Entonces, en mi matriz de peligros, yo debo, que es el capítulo 3, yo debo contemplar trabajo en alturas, porque aunque yo no lo haga en mi actividad económica, sí lo hace un proveedor o contratista y yo puedo tener un accidente derivado de eso que pueda afectar mi política como tal. No, pero es que el trabajador no fue mío. Claro, pero la normatividad dice que tú debes tener control sobre, investigar, control sobre los accidentes de proveedores, trabajadores, contratistas, etcétera, que desarrollen una labor para ti. Erika, entonces si yo compro papelería, al de la papelería le tengo que pedir, ojo con esto, cuando estamos expuestos a riesgos dentro del proceso operativo nuestro. Es decir, si yo compro papelería, que era el ejemplo que poníamos la conferencia pasada, si yo compro papelería y el proveedor me la envía por una empresa de mensajería y me la deja en la portería, pues yo no tendría por qué hacerle, por ejemplo, identificar los peligros o evaluar los riesgos de esa operación porque no está dentro de mi proceso. Pero sí tengo que hacerlo con el proveedor que hace trabajo en alturas para lavar mis fachadas porque estoy colocando el riesgo, porque yo estoy colocando el riesgo como tal. Erika, pero cuando hay un transporte,
de materiales o de en este caso la papelería, ahí están sirviendo, te están dando un servicio a ti. Claro, pero está haciendo un servicio a través de una empresa de mensajería que me está dando el servicio a mí, perdón, le está dando el servicio a la empresa que me envía y yo estoy recibiendo en mi portería y el proveedor no tiene que entrar a mis instalaciones a exponerse a mi riesgo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que pasa con el tema de proceso, entrada y salida? Todo proceso tiene una entrada que son los insumos y una salida que son los residuos o los productos como tal. En este caso, ustedes toman la decisión de si ustedes hacen control y seguimiento también a esos procesos de entrada y a esos procesos de salida. ¿Qué es lo importante? Que en la normatividad está establecido que nosotros somos responsables por los proveedores y contratistas. En el caso de tareas de alto riesgo, estamos específicamente hablando del señor que nos lava, de la empresa que nos lava las fachadas. Yo soy responsable por lo que pueda pasarle a esos trabajadores, así yo haya hecho un subcontrato, así yo haya hecho una subcontratación. Ahora, ¿qué pasa con un proveedor? El que me va a vender los equipos de trabajo en alturas, por ejemplo. Entonces, tengo que encontrarlo dentro de la parte del inventario de tareas de alto riesgo. Yo hago el inventario y digo, para esto yo necesito estos insumos en la parte de compras y contratación. Entonces, ustedes van a colocar que el proveedor les debe suministrar equipos certificados, que venga con la persona calificada, que venga con el anclaje certificado, que venga con la eslinga que es para detención, restricción o para posicionamiento. Lo deben contemplar porque es un insumo que va a ser parte del proceso para trabajo en alturas, en este caso como tarea de alto riesgo. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? El inventario es fundamental porque así sabemos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no nos aplicaría. Insisto, si yo soy riesgo 1 y trabajo en una oficina, pero yo contrato a una empresa a final de año para que me haga lavado de fachadas donde está expuesto a trabajo en alturas y es una tarea de alto riesgo, yo le debo exigir a esa empresa los controles que lo obliga a él a tener la ley. O le pido la documentación, la reviso, superviso y audito y hago interventoría, por decirlo así directamente, o yo misma monto el programa, monto el documento, lo hago y le hago seguimiento, control y auditoría si lo decido así. Cualquiera de las dos formas es válida. Lo importante es que haya un control establecido por parte de ustedes como contratantes a ese contratista. Yuri Gómez, buenos días, feliz mañana desde ¿es Tamara o Támara? Perdóname, me corriges, Yuri Gómez. Buenos días, me agrada participar, súper importante clase, gracias, feliz mañana. Feliz mañana para ti, dice desde Tamara la cafetera. No sé dónde es, me dices Yuri, no he escuchado Tamara la cafetera o no sé si estoy pronunciando mal. Bueno. Entonces, después de que tenemos ese inventario de tareas de alto riesgo, vamos al capítulo 5 que habla de los procedimientos de trabajo con sus respectivas medidas de prevención y control. Entonces, los procedimientos de trabajo son súper fundamentales. Miren, aquí hay algo importante que quería mencionarles y es, muchas veces hacemos copy-paste de la norma. Entonces, la resolución 4272, uno la busca en internet y copia y pega todo, medidas de prevención, medidas de protección, que pasivas, que activas, que la red, que el anclaje, que no sé qué, y colocan todo y ese es el programa. No. El programa debe ser aterrizado a su actividad económica como tal y a estas tareas de alto riesgo que estamos analizando como tal. Entonces, el procedimiento, vamos a poner un ejemplo, procedimiento de instalación y ensamblaje de luminarias, procedimiento de armado y desarmado de andamios, procedimiento para corte y corte de ladrillo en alturas, por decirlo así, mampostería, procedimiento para soldadura encubierta, soldadura de correas encubierta, procedimiento para soldadura de vigas encubierta. Siempre debe haber un procedimiento de trabajo seguro para cada una de las actividades que ustedes hagan. Erika, ¿cómo así? O sea, ¿que tengo que hacer procedimiento por cada cosa que yo en tareas de alto riesgo? Sí, porque recuerden que la consecuencia más grave es la muerte de un trabajador. Entonces, nosotros tenemos que evitar a toda costa que tengamos la muerte del trabajador. Por eso es la recomendación, esos procedimientos de trabajo seguros con las respectivas medidas de prevención y protección para que pueda ser efectivo el ejercicio. ¿Ok? Acá me dice Moisés Arteaga. Y si el proveedor ingresa a la operación, ¿qué debo hacer? ¿Qué norma me obliga a auditar o hacerle seguimiento al contratista? Muchas gracias por tu pregunta, Moisés. Moisés, el decreto 1072 del 2015, te lo voy a validar acá. Dame un segundo, por favor. Vamos a mirarlo rápidamente acá, en el decreto 1072, capítulo 6.
Vamos a buscar específicamente contratación. Acá. En el artículo 224628 dice, contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa por parte de proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Entonces, mira lo que dice acá para responder bien clara esa pregunta. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos en materia de seguridad en el trabajo. Incluir aspectos de seguridad en el trabajo en la evaluación de proveedores y contratistas. Verificar antes del inicio del trabajo la seguridad social y riesgos laborales. Informar a los proveedores del contrato los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como de forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. ¿Ok? En este propósito se debe realizar periódicamente durante cada año la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance numeral el personal nuevo reciba la misma información. Entonces aquí nos está hablando incluso de las tareas de alto riesgo. Ahora, hay más temas ahí que puedes revisarlo en el artículo que te mencioné. Y aquí dice, verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. Entonces acá el 1071 nos está diciendo. Y mira lo que dice el parágrafo para que nos quede súper grabado. Para los efectos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas con las responsabilidades del presente capítulo. Entonces, ahí está el decreto 1072, Moisés, lo que nos pide con respecto a eso. Entonces, en este orden de ideas, si tu proveedor ingresa a tus instalaciones a hacer una actividad, debe cumplir con el escenario de dotación, afiliaciones de seguridad social, inducción, capacitaciones, la inspección preoperacional, etcétera. Es importante que tengas en cuenta que mientras se ejecute el objeto del contrato, como lo menciona el 1072, se debe cumplir con este escenario que nos menciona acá la normatividad. Entonces, espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Volvemos a la presentación. ¿Listo? Entonces, después de que establecemos, espero que te haya dado respuesta, Moisés. Si tienes alguna otra duda, por favor, me dices que estamos acá para atenderlo. Ya somos 172 asistentes. Muchas gracias por asistir y continuemos. ¿Qué tenemos en el capítulo 6? Los procedimientos de emergencia y gestión del cambio. Fíjense que aquí hay algo interesante y es que en ninguna parte de los programas de la normatividad que yo les he mencionado hablan de la gestión del cambio. ¿Yo por qué sugiero incluirlo? Por esto que está establecido en el decreto 1072 del 2015, artículo 224626, que dice que el empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad en el trabajo que pueden generar los cambios internos, como introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, cambio en las instalaciones, entre otros, o en los cambios externos, como cambio en la legislación, evolución del conocimiento en SST, entre otros. ¿Qué debe hacer para eso? Realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación con el apoyo del COPAS y actualizar el plan de trabajo. Entonces, acá en la 1072 nos está diciendo que debemos tener en cuenta la gestión del cambio y en tareas de alto riesgo sí que se da el tema de gestión del cambio, porque muchas veces tenemos un procedimiento establecido, la fotografía anterior. El procedimiento establece que él debe utilizar una línea de vida horizontal y en este momento está utilizando una vertical. Ahí tengo una condición que cambió. Entonces eso me puede derivar en un peligro diferente, en un riesgo diferente al que había contemplado inicialmente, porque estoy controlando un riesgo de caída, pero con un equipo que no corresponde y me puede generar otra condición de riesgo, ¿ok? Entonces es importante incluirlo de gestión del cambio. Insisto, es una recomendación de acuerdo a lo que nos dice el 1072, no porque en los programas la normatividad que hablamos ahorita lo incluya como tal. Sin embargo, es importante tener en cuenta la gestión del cambio y ahí incluso de pronto pueden incluir un capítulo de acuerdo a la pregunta que hacía Moisés ahorita, con relación a la parte de donde me dice lo que mirábamos de compras, pueden incluir un capítulo que se llame compras, donde ustedes tengan ahí los insumos que van a comprar o que van a requerir para esos procedimientos que ustedes van a implementar. Moisés me pregunta nuevamente,
Esta norma me sirve de base para elaborar el programa de cada labor, incluyendo contratistas. Mil gracias, todo claro. Ok, Mario. Moisés, me alegra mucho. Claro, cuando hablas de esta norma, ¿es cuál? ¿El 1072 como tal o estas normas que estamos mirando? Si estamos hablando del 1072, digamos que el 1072 es tu sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Y estas normas que estamos viendo, que es la 491, 4272, etcétera, que estamos viendo acá, son las de tareas de alto riesgo. Entonces, como te decía, puedes coger una que te sirva de base para los que no tienen marco normativo y poder montar tu programa de tareas de alto riesgo como tal en esa que no tiene marco normativo. En las que tienen marco normativo, el programa ya tiene establecido cuáles son los contenidos, que fueron los que vimos en las diapositivas anteriores, ¿ok? Continuemos. En el capítulo sexto, bueno, procedimientos en caso de emergencia. Es importantísimo tener en cuenta las partes. No, es que si hay emergencia, entonces yo llamo, plan de ayuda mutua, yo llamo a los bomberos. De aquí a que llegue el bombero hasta su obra o su proyecto o hasta su edificio a rescatar al señor que está allá colgado en trabajo en altura, se nos puede morir por un tema de circulación sanguínea o se nos puede desmayar o puede tener algún evento, síndrome del arnés y nosotros no hemos tenido en cuenta el rescate. Nosotros tenemos un proyecto en Bogotá donde la interventoría nos estaba estableciendo, nos estaba exigiendo, aquí quiero ser muy enfática en el punto, y es que nos estaba exigiendo el kit de rescate para trabajo en alturas en la Torre Grúa. Nosotros dijimos, ok, vamos a tener el kit de rescate, lo montamos, y nos dice, no, es que el kit de rescate tiene que estar certificado por persona calificada. Entonces ahí entramos en la discusión, ¿por qué? Porque mi procedimiento, mi kit de rescate está bien tenerlo porque hace parte del procedimiento de emergencia, ¿cierto? Pero acuérdense que la resolución 4272 excluye las actividades de rescate de la implementación del programa de protección contra caídas. Es un poco jocoso decirlo, pero es así. Entonces, en teoría, yo para el tema de rescate no necesito o no debo implementar o no debo aplicar el reglamento técnico para trabajo en alturas, que es el documento de la 4272. Pero en la parte de emergencia sí me pide que tenga equipo de emergencia, equipo de rescate, plan de emergencia, plan de rescate. Entonces, hay que tener muy claro desde el principio en la parte contractual cómo se van a manejar estos temas y es importante que lo dejen establecido en sus programas para que no lleguen a presentarse ese tipo de inconvenientes, porque en el caso de nosotros, le argumentábamos al cliente, yo no tengo por qué inspeccionar por persona calificada el equipo de rescate porque el equipo de rescate sale del alcance de la resolución. Nosotros lo hacemos porque está dentro de nuestro programa y dentro de nuestro procedimiento y eso lo hacemos por una convicción que tenemos de que se debe inspeccionar. Pero con la simple inspección o entrega del fabricante no sirve, no necesito una persona calificada para que me inspeccione equipo de rescate porque la persona calificada, de acuerdo a la 400, es un ingeniero civil con estructural y que tenga tantos años de experiencia y que y eso que tiene que ver con un kit de rescate, ¿cierto? Entonces hay que ser muy coherentes también en lo que exigimos y en lo que proponemos para que no tengamos este tipo de inconvenientes. Bueno, ya vimos lo de gestión del cambio. Vamos con el capítulo 7, que debe tener indicadores alineados al decreto 1072 del 2015 y en este caso la 0312 que habla de accidentalidad. El 1072 del 2015 nos está poniendo indicadores de estructura, proceso y resultado y la 0312 nos habla de indicadores de accidentalidad y enfermedades laborales. Entonces es importante alinearlos con eso. Indicadores, entonces número de accidentes ocurridos por tareas de alto riesgo versus número de accidentes ocurridos en el proyecto. O, por ejemplo, capacitaciones dadas en el proyecto versus capacitaciones dadas en tareas de alto riesgo. Son indicadores, digamos, como de cumplimiento que podemos incluir dentro del ejercicio. Actos inseguros o actos subestándares detectados versus actos de tareas de alto riesgo detectados versus actos actos o condiciones subestándar detectadas en todo el proyecto como tal. Entonces, esos indicadores nos pueden servir mucho para el ejercicio que queremos hacer. Bueno, no hay más preguntas por acá, ya somos 175 asistentes, qué bueno que estemos todos tan juiciosos y conectados porque no hay muchas preguntas. Y en el capítulo 8 tenemos evaluación, monitoreo y seguimiento. Aquí tenemos que validar algo interesante y es si estamos cumpliendo con las actividades que propusimos, si estamos cumpliendo con los indicadores que nos propusimos. Entonces es muy importante un capítulo de evaluación, monitoreo y seguimiento. Les reitero, esto es una recomendación general para cuando vas a hacer tu programa de prevención y protección de tareas de alto riesgo. Pero es importante siempre darle cumplimiento al marco normativo. Por ejemplo, fíjense que en esta recomendación que yo hago de los programas de tareas de alto riesgo, no hablo de la investigación de accidentes. Yo no hablo aquí en ninguna parte de investigación de accidentes. Pero en el 1347 dice que investigación de incidentes y accidentes mayores deben estar contemplados dentro del programa. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Utilicen el marco normativo de cada una de las tareas de alto riesgo que vimos para elaborar su programa como tal
Y esta recomendación que les estoy haciendo yo para aquellas que no tienen normatividad, como trabajo en caliente y la parte eléctrica como tal. Ahora, pueden hacer uno solo para todas, sí, pero la idea es que incluyan todo el marco normativo de cada una de las que acabamos de ver. Entonces, es súper importante que lo tengan en el radar y no olviden lo de gestión del cambio que está asociado a un decreto, al decreto 1072 de 2015. Y pues obviamente aquí podemos incluir más cosas. Esto es una recomendación muy sencilla y muy dinámica para un ejercicio académico que estamos haciendo hoy. Pero pueden incluirle compras, insumos y suministros, que es la conferencia que dimos el 13, la pueden ver en Posipedia, la otra semana ya la pueden ver en Posipedia, donde habla de compras, suministros y contratación, que detalle un poco más esto que le expliqué a Moisés ahorita, para que ustedes lo puedan tener en el radar. Pueden incluir un capítulo de compras y contratación, pueden incluir un capítulo de investigación de incidentes y accidentes de trabajo derivados de esas tareas de alto riesgo, también lo pueden incluir. O sea, la idea de hoy es que ustedes tengan el panorama completo para que ustedes sean los que puedan crear sus documentos, crear su programa completo de cada una de las tareas o de todas las tareas, pero teniendo en cuenta siempre el marco normativo como tal. ¿Listo? Bueno, entonces espero que nos vaya súper bien en el sondeo. Ya hablamos de la gestión del cambio. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Gracias, ingeniera. Vamos entonces con la primera pregunta del sondeo. Un programa para tareas de alto riesgo debe contemplar A, identificación de peligros y evaluación de riesgos, B, horario laboral, C, contratos del personal. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Recuerden que las memorias, para los que me preguntan por las memorias, recuerden que las memorias las pueden descargar una semana después de haber terminado esta conferencia. En Posipedia ustedes ingresan, buscan el tema de hoy y pueden descargar la presentación, que es una información que les puede servir mucho para elaborar sus programas. ¿Cómo nos fue? Ok, vamos con las respuestas. Por la opción A, identificación de peligros y evaluación de riesgos, 99%, horario laboral, 0% y contratos del personal, 1%. ¿Cómo nos fue, ingeniera? Bueno, nos había ido en el principio 100% la respuesta A y ahorita 99%. Bueno, estamos ahí en el radar. Efectivamente, nosotros debemos identificar peligros y riesgos dentro del programa de tareas de alto riesgo porque en el marco normativo que citamos en todos no lo exigen y por recomendación también del ejercicio que hicimos hoy se debe hacer. Entonces, respuesta correcta A, identificación de peligros y riesgos. Gracias, ingeniera. Vamos con la segunda pregunta. ¿Es obligatorio por marco legal el programa para las siguientes tareas de alto riesgo? A, alturas, espacios confinados y accidentes mayores. B, eléctrico y caliente. C, minería. Blanca Miriam nos saluda. Muchas gracias, ingeniera Erika. Muchas gracias a ti, Blanca Miriam, por haber asistido. Recuerden que de las 5 tareas de alto riesgo hay un marco legal específico de 3 y hay uno que habla que hay otras 2 que no tienen marco normativo, entonces ahí les ayudé un poquito. Ojo, marco normativo en cuanto a programa de protección o programa de prevención de esa tarea de alto riesgo. Bueno. Bien, vamos con las respuestas. Por la opción A, alturas, espacios confinados y accidentes mayores, 99%. Por la opción B, eléctrico y caliente, 1%. Y por la opción C, minería, 0%, ingeniera. Ok, muchas gracias. Recuerden, la pregunta tiene su cascarita. Por marco legal es obligatorio el programa para alturas, confinados y accidentes mayores como tal, porque vimos la normatividad. Para los otros 2, dentro de la norma no obliga a tener un programa de prevención o protección. Entonces, la respuesta correcta es A, alturas, espacios confinados y accidentes mayores. Gracias, ingeniera. Vamos con la última pregunta del sondeo. ¿Cada cuánto se recomienda revisar y actualizar como mínimo el programa para tareas de alto riesgo? A, una vez al año. B, cada auditoría. C, cada 6 meses. Estamos hablando de mínimo. Máximo pueden hacer las que ustedes consideren, pero mínimo, según lo que recomienda la normatividad, mínimo, cada cuánto debe ser revisado y actualizado el programa de tareas de alto riesgo. Como mínimo. Bien, vamos con las respuestas. Por la opción A, una vez al año, 75%. Opción B, cada auditoría, 7%. Opción C, cada 6 meses, 18%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta respuesta?
Bueno, ojo, como mínimo, una vez al año la respuesta correcta es A, subimos del 54% al 75%. Sé que de pronto los que contestaron cada 6 meses es porque en sus empresas pueden llegar a tener este sistema de gestión donde cada 6 meses hacen revisión. Está bien, no estamos diciendo que esté mal. Lo que hablamos es que en el marco normativo siempre se habla de revisión mínimo una vez al año. Entonces, en teoría la respuesta correcta es A, mínimo una vez al año, pero los que lo hagan cada 6 meses está bien porque está en su sistema de gestión establecido así. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes 18 a las 8 de la mañana con programa de tareas de alto riesgo, con programa de prevención y protección para trabajo en alturas. Muchísimas gracias y que tengan bonito día. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud del Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.